y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Y es hora de adorarte. Ven y abre tu corazón a él. Ven. Romanos 10:17. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oramos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de ti con ruego, con súplica. Que seas tú, Padre, estableciendo tu palabra en nuestros corazones, que nos guíes por tu palabra, Señor, que nos santifiques en tu palabra. Tu palabra es verdad, que nos hagas dignos en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Padre, deje tu palabra en nuestros corazones. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, en el único que podemos ser salvos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El nombre del mensaje, amados, es la fe que nace al escuchar a Dios. En estos tiempos que estamos saturados de tantas voces, de todos lados recibimos voces de redes sociales, de noticias, diferentes opiniones, diferentes medios, de falsas promesas. Y hoy en día muchos dicen tener fe, pero se vive con angustias, con ansiedad, con dudas. Amados, pero el problema no es la falta de fe, sino lo que estamos escuchando. ¿A quién le estamos prestando el oído? ¿Dónde nosotros estamos poniendo más atención? Y eso genera angustias, ansiedad, estrés. Pero gloria a Dios que el Señor nos deja su palabra, su escritura. El apóstol Pablo aquí nos recuerda que la fe verdadera no se produce por nuestras emociones, por una motivación humana, ni un pensamiento positivo, sino por oír la palabra de Dios. Es la que produce la verdadera fe, amados, es la palabra de Cristo en nosotros. La fe genuina entonces nace y crece y se fortalece cuando escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo y la palabra centrada en nuestro Señor Jesucristo. El texto base que estamos hoy meditando nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos enseña, amados, que la fe se desarrolla al escuchar el mensaje de Cristo, lo que Él vino a hacer. No nace espontáneamente de cada uno de nosotros, sino que requiere nutrirse con la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, ya sea, amados, en la lectura o al escucharla cuando se nos es predicada. Este versículo, amados, destaca la conexión entre la proclamación del Evangelio, donde Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, nace en un pesebre, humildemente nos enseña, se hace siervo, da las enseñanzas de Cristo, amado, va a la cruz del Calvario por nuestra redención, por nuestra salvación, resucita y es exaltado por el Padre. Este es el mensaje del Evangelio, amados, y debe tener una respuesta en quien pone el oído a la palabra de Dios. Debe haber una respuesta de fe, mostrando que oír la verdad sobre nuestro Señor Jesucristo es la semilla que hace crecer una fe viva y activa, transformando al ser humano, transformándole desde el interior. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu a nuestra alma, moldeando la conducta, amados, a una conducta cristiana. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y somos guiados por el Espíritu Santo a la obediencia para seguir testificando. Y este es un ciclo, amados. Cuando obedecemos la palabra, entendemos
que nosotros somos enviados por nuestro Señor Jesucristo a seguir lo que Él empezó, la salvación, y es un ciclo. Seguir predicando la palabra para tener esta fe, la fe del Hijo de Dios. Entonces, amados, la fe no es producto del ser humano, es el resultado divino que Dios ha tenido a bien darnos la fe. La fe viene de Dios. Voy a desglosar el texto. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Qué es la fe, amados? Es aquella certeza a lo que esperamos. Es la convicción de lo que aún no vemos. Estamos convencidos que nosotros somos salvos en Cristo. Estamos convencidos que nosotros tenemos vida eterna. Estamos convencidos que viviremos con Él para siempre y que viviremos en el reino de Jesucristo por los siglos de los siglos. Eso es fe. Tenemos esa fe y esa certeza, y eso llega al oír la palabra de Dios. La fe entonces no es un sentimiento, es la respuesta del mensaje recibido. Nosotros recibimos el mensaje de Cristo. A usted le dijeron, Cristo es la salvación y la vida eterna. Usted lo creyó, esa es fe. Y esto, amados, produce en nosotros el nuevo nacimiento y permite que el Espíritu Santo nos guíe siempre a su justicia y a su verdad. Entonces la fe no se fabrica, la fe se recibe de Dios por medio de la palabra de Dios en la guianza del Espíritu Santo. La fe no es optimismo ni una fe genérica. La fe, es decir, que se cree y sin compromiso, sino que la fe se obtiene y se obedece, amados. La palabra de Dios la tenemos que creer y obedecer, y esa es parte de la fe. Entonces no nace de nuestro propio deseo, de nuestra voluntad, sino que nace de la iluminación que da el Espíritu Santo sobre su palabra. Les leo Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La fe, amado, viene de Dios. Tratemos de aplicarnos esta palabra, y es que no intentemos nosotros obtener fe en nuestras propias fuerzas, como la metafísica, ¿no? Repetirse y repetirse algo. La fe es simplemente, amados, la recibimos de Dios por medio de su palabra y la creemos. Busquémosla en oración, pidámosle al Señor, pidámosle que nos dé la buena costumbre, amados, de amar su palabra, amar la Biblia, amar las enseñanzas, amar y orar, amados, por la predicación que se nos está dando, para que podamos recibir la fe de Dios cuando alabamos, cuando le adoramos, que podamos recibir ahí, amados, fe en Él, en la obra de Dios, en la iglesia. El Espíritu Santo nos va a hablar, amados, y Él habla a nuestro espíritu. En la siguiente sentencia dice, y el oír, amados, no todo oír produce fe. Oír quejas produce temor. Oír el mundo produce confusión. Pero oír a Dios produce fe. En Juan 10:27 dice, mis ovejas, ¿cuántas ovejas del Señor habemos aquí? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es un deber de nosotros, amados, buscar la palabra, buscar de Dios. Al aplicarnos esta palabra, amados, preguntémonos, ¿qué voz estoy escuchando? ¿A qué presto mis oídos más tiempo? Si sacamos un balance, ¿a quién le estoy dando más tiempo a mis oídos? ¿A la palabra de Dios o al mundo, a las quejas, a las noticias, a la música secular? Cada quien evaluemos nuestra condición, a dónde estamos dedicando más tiempo a escuchar. ¿Quejas? ¿O estamos realmente dedicados más a la obra de Dios, a la palabra de Dios, a oír al Espíritu de Dios? Preguntémonos qué me está alimentando mi mente, qué está alimentando mi corazón. Y entonces podemos respondernos por qué estoy en la situación, quizás de angustia, quizás de estrés, quizás de ansiedad. He prestado mis oídos al lugar equivocado, probablemente. Dice la siguiente frase, es por el oír y por el oír la palabra de Dios.
El mensaje, amados, que genera fe es específicamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier información que llene nuestra mente, sino es su palabra. La palabra de Dios crea fe donde hay duda. La palabra de Dios da vida donde hay muerte. Él nos vivifica. La palabra de Dios trae luz donde hay confusión. Les leo 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos. Esto es lo que da la palabra de Dios, amados, enseñanza para nuestra vida, un redarguir cuando estamos haciendo lo malo. Nos corrige para corregir, para instruirnos en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra, amados, está viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el mensaje, amados, que tiene a Cristo como contenido, lo que nos mueve a la fe verdadera. Es el mensaje que nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, amados, es Cristo. Él es el verbo de Dios. Él es el Evangelio. El Evangelio desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, la salvación que nos ha dado por nuestros pecados. El apóstol Pablo decía a los Corintios en 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que Él lo recibió primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo escrito, conforme a la palabra. Esto es lo que genera fe, conforme a la escritura. El 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios, amados. Esto es lo que nos genera fe y ahora nos tiene aquí y nos llevará al día postrero, amados, a la vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el que nos habla en nuestro corazón como el verbo encarnado. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Este era nuestro Señor Jesucristo desde el principio. Él goza de todos los atributos del Padre, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo, amados, aún sigue hablando a través de la predicación de su palabra. Nos ha dejado la Biblia para que nosotros sigamos escuchando, amados, su palabra y nos establezcamos en la fe del Hijo de Dios. Él es el objeto de la fe. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Entonces la fe, amados, no son conceptos, sino es la persona de Jesucristo. Es la fe en Él. Hebreos 1:1, miramos cómo el Señor nos habla a través del Hijo. Dice, les voy a leer del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando de todo el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados, y Él usa el Espíritu Santo de Dios para que sea establecida la palabra en nosotros y nos mantengamos en la fe. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, somos nacidos nosotros, como le dijo el Señor a Nicodemo: nos es necesario nacer del agua y del Espíritu. La palabra y el Espíritu Santo. El oír, amados, es nuestra responsabilidad y es el medio que Dios usa. El Espíritu Santo es el poder
que penetra en nosotros y habla a nuestro espíritu, y nuestro espíritu a nuestra alma, y nuestra alma a nuestra conducta, y somos regenerados desde nuestro interior. El Espíritu Santo usa la palabra oída. Por eso es bueno que prestemos oído a la palabra con intención. Y eso es lo que genera la fe verdadera, amados hermanos. En Primera de Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Vemos la palabra y el Espíritu Santo, nacidos del agua y del Espíritu, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, amados, la palabra de Dios, cuando se nos es predicada, no es magia de que la palabra de aquel hombre transforma, es el Espíritu Santo haciendo la obra. La eficacia, amados, no está en las palabras de un hombre, en lo elocuente de un hombre, sino en el Espíritu Santo obrando a través de las palabras de que aquel hombre nos dio, o aquella persona nos dio. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuán necesario, amados, es escudriñar la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Apliquémonos ahora a la palabra. Necesitamos nosotros, amados, la palabra viva, saber de que esa palabra está viva, la lectura constante de su palabra y la obediencia diaria en ella, porque Cristo nuestro Señor es el centro de la fe que oímos, amados. En el contexto aquí de Romanos 10, el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Se lo leo en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, amados, no es fe en milagros, no es fe en la misma fe, es fe en Cristo. Nuestra fe debe estar en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos abrió la puerta, amados. El velo se rasgó de arriba abajo y nos dio entrada. Ahora nosotros tenemos entrada por medio de Cristo al trono de gracia y misericordia. Para hacerles una ilustración, es como la lluvia. La lluvia no depende de la tierra, sino al revés. La tierra, para dar fruto, depende de la lluvia, sino que el cielo manda la lluvia. Igualmente, amados, la fe no depende de nosotros, por más esfuerzo que hagamos, sería metafísica, sino que depende de Dios, y nosotros poner atención y oído a la palabra de Dios, oírla de todo nuestro corazón. El oírla y buscarla ya es nuestra responsabilidad y nuestra decisión de buscar la palabra. Así la tierra solo abre, amados, y está abierta a recibir el agua para llegar a dar fruto y la semilla de fruto. Igual nuestro corazón. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, dispongamos nuestro corazón al Señor, a su palabra, y vamos a dar fruto, como dijo el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto. Es nuestra obligación, amados, y nuestro deber es buscar a Cristo, permanecer en Cristo. Y esto es lo que nos va a dar un crecimiento espiritual. Al igual, amados, que los músculos, ¿no? Se necesitan ejercitar. La fe necesita ser ejercitada y ser alimentada constantemente con las Escrituras, con la palabra de Dios y obedeciéndola. Cada vez que leemos o escuchemos la palabra, amados, es una semilla de fe en nuestro corazón, que es plantada y puede crecer trayendo esperanza y claridad, y para poder auxiliar nosotros también a otros, nos transforma. La palabra de Dios, amados, transforma. Al exponer nuestra mente, nuestro oído a la palabra de Dios, renueva nuestro entendimiento y capacita al creyente, amados, a quien le escucha, para obedecer y caminar por la fe. Si leemos el texto implícitamente, si la fe viene por el oír, amados hermanos, alguien debe de llevar
y compartir la fe, compartir el mensaje, compartir el texto, compartir la palabra para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les leo Romanos 10, 14, 15. Aquí el apóstol Pablo claramente nos enseña, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque él dice: todo el que invocare su nombre será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar, amados, si nunca lo han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario nosotros hablarlo para que sea oído, y el Espíritu Santo hace la obra en aquel que presta atención a la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces dediquemos, amados, tiempo a la lectura de la palabra, a la enseñanza, a meditar en la palabra de Dios, y con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, amados, orando antes. No ir como a cualquier libro, sino saber de que es un libro sagrado, que necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo, y permitir, amados, que la palabra nos transforme, que la palabra nos ayude a tomar las decisiones, que la palabra nos impulse a vivir según su buena voluntad y aceptar la voluntad, la paciencia, amados, en su palabra. Como el Señor le enseña, ¿no?, a la iglesia de la Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Requiere paciencia, amados, requiere buena voluntad, amar la palabra. Preguntémonos: ¿qué voces estoy consumiendo más? Busquemos, amados, las predicaciones. Si vamos a buscar prédicas en algún podcast, prédicas que estén centradas en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo sea el centro, que sean cristocéntricas. Eso es lo que produce fe, nuestro Señor Jesucristo. Y siempre poner el corazón y escucharlo con expectativa, amados, no por costumbre, no ir a escuchar la palabra por una mera costumbre, sino con una expectativa de que Dios me va a hablar, que Dios va a producir fe en mi situación, y responder, amados, con obediencia a lo que Dios nos está hablando. Entonces la fe no llega, amados, por nuestra insistencia, sino que llega por escuchar a Dios atentamente, orando, suplicándole que sea Él hablando, que sea Él dándonos la palabra y dejándola en nuestro corazón. Entonces, si escuchamos la palabra, amados, la palabra vendrá, y vendrá con fe. Y si la fe viene, amados, la vida nos va a cambiar. Oramos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Señor, con ruego, con súplica, pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, que seas tú poniendo el deseo y la buena voluntad, Señor, de escuchar tu palabra, de dedicarnos a la lectura, Padre, de tu palabra, que podamos en cada momento, Señor, que nos dirigimos hacia tu palabra, escuchar tu voz. Háblanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirige siempre a tu justicia y a tu verdad. Padre, y cuando escuchemos tu palabra, Padre, que nuestra fe sea renovada, crezca, y nos mantengamos siempre, Padre, en esa justicia, la justicia de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, hemos orado, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabanzas sean a Cristo para siempre. Te adoramos. Santo, santo, santo eres en verdad, Señor. En mi adversidad, hasta que huya el temor, ya no soy un esclavo del temor. Gracias a ti, Cristo.
Yo soy Hijo de Dios. Gracias, Padre. Soy un esclavo de temor. Te adoramos, Señor Jesucristo. Soy Hijo de Dios. Aleluya. Abriste el mar que yo caminé. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Aleluya. Te acercamos, Señor, y nos postramos delante de ti, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor. Tú has sido tan fiel, Señor. Levantamos un clamor hacia ti, Señor. Levantamos nuestra alabanza delante de ti, Señor, porque solo tú